Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. Hay una batalla continua, constante. Hay una guerra que se está librando. ¿Cuántos saben eso? Ahora, uno no puede ir a una guerra, aunque hace poco salió una película, en una historia real, de un soldado que va a la guerra sin armas. Y por eso se hizo una película. Y encima él va a una guerra totalmente desarmado. ¿Para qué? Para demostrar de que él estaba para salvar vidas y todo eso. Pero lo más lógico es de que si uno va a una guerra, no puede ir desarmado, porque si no sos carne de cañón. Si vos vas a una guerra sin armas, no tenés con qué pelear, no tenés con qué luchar. Entonces continuamente hay una batalla por las almas. Ustedes saben que hay continuamente una batalla espiritual por las almas en este mundo. Hay una batalla externa, pero hay también una batalla interna. Nosotros también tenemos una batalla internamente. Hay una batalla afuera, pero hay también una batalla adentro. Entonces, si estamos hablando de una guerra, de una batalla, no podemos estar desarmados. Hay gente que no tiene armas para enfrentar las situaciones externas y muchas veces menos las internas. Estamos desarmados. No saben, es que estamos mal, es que estamos pasando por esto, por aquello otro, y no sé qué. ¿Y saben qué? Uno encuentra ausencia de armas. Que no podés pelear porque no tenés con qué. No tenés recursos, no sabés con qué poder ir a la batalla. Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay una batalla externa, otras internas, pero necesitamos conocer cuáles son nuestras armas espirituales. Yo quiero hablarle precisamente de esas armas espirituales, o voy a comenzar a hablar de esas armas espirituales de las que todos necesitamos para enfrentar lo que sea, tanto las batallas externas como las que nos pasan por dentro. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que el diablo va a tener estrategias o va a tener acechanzas o va a buscar la forma a ver de cómo te puede atacar, pero para eso vos tenés que estar armado. Por eso Pablo dice, tenés que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay forma de que vos te fortalezcas solo. La única fortaleza está en Cristo, porque Él venció a Satanás, Él venció a la muerte, por lo tanto la fortaleza está en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga el enemigo con ciertas estrategias en la batalla, vos estés firmes y puedas luchar contra él. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual externa, hay una batalla espiritual continua. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, tu problema no es tu esposa. Dice, no, porque mi problema es mi esposa. Tu lucha no es contra tu jefe. Es que mi patrón que no me paga, es que ese desgraciado, es que no sé. No, tu lucha no es con la suegra. Miren, yo la tengo acá. No. La lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino contra principados, huestes de maldad. Dice, potestades que están en las regiones celestes. Tu problema no es el jefe que es un desgraciado, o tu esposa, o esas personas, o esas amistades. No, tu problema son los espíritus que operan en esas personas, o que operan en esos lugares. Nuestra guerra no es contra la gente. Nunca la guerra tiene que ser contra tu entorno, tu familia, o con las personas con las que vos decís, sí, son mis enemigos. Nunca tenés que ver a alguien como enemigo.
Porque tu lucha no es contra carne y sangre, nunca. Sino contra principados, contra huestes de maldad, contra potestades en las regiones celestes. Está hablando de un ambiente espiritual. Hay una lucha externa por la cual nosotros tenemos que batallar en esa batalla. ¿Por qué? Por la liberación de esas personas que las tiene cautivas al enemigo. Está hablando de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, si Satanás está gobernando las tinieblas, es oscuridad, es ignorancia. Por eso dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, la oscuridad, las tinieblas, esos espíritus son los que están operando. Cuando usted va a un lugar y esa gente es chismosa, es gente amargada, es gente... ¿Qué es lo que pasa ahí? Tu lucha no es contra ellos. Y yo cada vez que voy ahí me termino peleando. Es con los espíritus que están ahí. Entonces tu lucha tiene que ser contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Nunca mire a alguien como su enemigo, porque si no, entonces usted no es aquellos de los que son embajadores de la paz. Si usted es un embajador de la paz, un embajador de este reino, es alguien que reconcilia a la gente con Dios. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Nosotros estamos llamados a ser esos embajadores, esos reconciliadores. Por lo tanto, si vos andas mirando a la gente como enemigo, quiere decir de que todavía te falta mucho de la gracia de Cristo en tu vida. Nos falta más que Cristo se nos revele para que nunca en ningún lado veamos un enemigo. Nunca podemos ver a un enemigo. Así sea del equipo de fútbol contrario, así sea del partido político contrario o de la religión contraria, no podemos ver a un enemigo, jamás. Porque mi lucha no es contra carne y sangre, son por los principados, las potestades, las huestes de maldad que están operando en un lugar, en una casa, en un pueblo, en una ciudad. Hay principados, hay huestes de maldad que nosotros tenemos que batallar contra ellas. ¿Me sigue? Entonces, si usted va a un lugar y encuentra amargura, usted va a un lugar y encuentra que hay vicios, ¿no? ¿A usted le ha pasado que entra a una casa y en esa casa hay vicios? Drogadicción, alcoholismo. Entra a otra casa y tienen santos por todos lados. Entra a una casa y ¿qué hay? Un espíritu de idolatría. Entra a una casa y hay ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es potestad que está ahí. Entonces usted no puede agarrar un martillo y decir, sí, ¿sabe cuál es el problema? Hay que romper todos estos santos. Y empezarle a romper todo por la idolatría que hay ahí. No, porque tu lucha no es contra ellos. No es contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades, huestes de maldad. Para eso tenemos que batallar. Tenemos una guerra externa. ¿Me sigue, no? Sí, seguro que hay una guerra externa. Bien. Ahora, sabemos de que, mire, todo lo que es en el plano espiritual es más real de lo que se ve. Porque dice la Biblia que todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Que por la fe entendemos, dice el libro de Hebreos, de que todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía, de la palabra. Dios crea todas las cosas por la palabra. Por lo tanto, ese mundo espiritual que nosotros no vemos es muy real, hay una batalla continua, hay principados, potestades, pero también hay ángeles, y eso, nosotros para luchar en ese plano tenemos que tomar de ciertas armas espirituales. Pero también, aparte de que tenemos esta batalla externa, hay una batalla que es interna. Y acá también tenemos problemas. Y necesitamos armas, ¿ves? Tenemos una guerra afuera y tenemos una guerra adentro. Y estamos desarmados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Imposible ganar una guerra si usted no tiene armas. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, somos de carne y hueso, no militamos, fíjese que Pablo empieza a usar lenguaje militar. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. Fíjense que no está hablando de uno ahí se imagina con una bazooka tratando de tumbar un tapial. No. Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver. Tenemos una lucha externa, hay demonios, ustedes saben que hay demonios. O dicen, no hay, sí, hay demonios, hay gente endemoniada,
hay ángeles caídos, hay una lucha espiritual afuera. Usted va a una ciudad y va a encontrar de que esa ciudad tiene ciertas cosas, o hay un espíritu de muerte, o hay un espíritu de drogadicción, hay un espíritu de violencia, hay un espíritu de vicios, de juego. ¿Por qué? Porque son los espíritus que están rondando ese lugar. Hay una batalla externa de la cual tenemos que nosotros luchar. Pero también acá nos encontramos con una batalla interna que esa es la que todos tenemos. Dice Pablo acá, andamos en la carne, o sea, todavía somos de carne y hueso, no estamos totalmente siendo seres espirituales. Tenemos el espíritu dentro nuestro que ha sido vivificado en Cristo Jesús, pero andamos en la carne. Pero no militamos según la carne, quiere decir de que no tengo que andar yo a agarrar una ametralladora o una escopeta. No, tenemos otras armas, armas espirituales. Pero esas armas espirituales son poderosas para derribar fortalezas. Pero esas fortalezas, fíjense que dice argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esas fortalezas son formas de pensar que nosotros tenemos adentro. Estructuras pensantes. Tu cuadradito, esa cajita, ese tu paradigma, ese no, yo sé que esto es así, a mí nadie me lo va a cambiar. ¿Eso saben qué es? Una fortaleza. No, yo sé que esto es así, y esto es así, y esto es así. Y voy a morir sabiendo que es así. ¿Saben qué es eso? Fortaleza. Es una forma dura de pensar donde vos levantás argumentos y eso se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces hay una batalla interna, hay una guerra dentro tuyo, dentro mío, que a veces no nos permite conocer a Cristo. No permite que Cristo se nos sea revelado. Entonces vos tenés ciertos argumentos, ciertos pensamientos, porque yo pienso, está bien, ese es tu pensamiento, pero muchas veces ese pensamiento se levanta como una barrera, como una muralla, como una fortaleza que no te permite recibir esa revelación de Cristo, de que Cristo sea revelado a vos. Por eso que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La gente con la cual nosotros vamos a hablar, si bien está bajo la influencia de ciertos espíritus, porque estamos con una batalla externa, pero también tiene sus propios problemas internos. Cuando vos le vas a hablar de Cristo, ¿qué problema tiene? Su fortaleza. No le entra acá. No, a mí no me hablen de esto, cosas, no, porque si ahora hay religión y qué sé yo. Y tienen un montón de cosas. Sí, ya sé lo que me va a decir, porque la Biblia dice esto y lo otro, pero yo no pienso así, porque yo pienso que es así, porque yo pienso que esto. Y son tus pensamientos, pero eso genera en vos altivez. Yo creo que es así. Y eso que nos vuelve orgullosos, porque derribar una fortaleza te hace vulnerable y a la gente no le gusta eso. Ni a los de afuera ni a nosotros. A usted le gusta mantenerse firme. Yo pienso que es así, esta es mi forma de pensar y va. Te vuelve orgulloso, te vuelve vanidoso y eso hace de que no puedas recibir el conocimiento completo de Dios. Entonces, Pablo dice, también hay una lucha interna. Nuestras armas son poderosas en el Espíritu, son poderosas en Dios para derribar esa fortaleza. Quiere decir de que mucha gente, la mayoría de nosotros cuando venimos al Señor, nos encontramos con esa fortaleza. La palabra dice una cosa que te choca acá. No sé si están así. Pero hay algo poderoso, tenemos armas para derribar esa fortaleza. ¿Cuántos quieren conocer las armas que ustedes tienen? ¿Hay fortalezas acá? Sí. Ay, ¿cómo la rompo, pastor? Porque a mí me enseñaron de que, bueno, nací pobre y voy a morir. Y vos les hablas de prosperidad o de eso, y dicen, eso del diablo, es el evangelio de la prosperidad, que piden cosas raras, que no sé qué, porque ahora andan todos en cosas raras. ¿Saben qué es eso? Fortaleza. Entonces vos decís, sí, porque Dios quiere bendecir tu vida y tu familia. Y no, pero mi familia. Porque Dios te quiere sanar. Sí, pero lo mío es una enfermedad muy complicada. ¿Saben qué es eso? Fortaleza. Es un pensamiento. Es como decir, bueno, Dios puede sanar un resfriado, pero un cáncer, no, eso ya es mucho. O sea, como si Cristo, que murió en la cruz, para que vos seas sano, puede sanar ciertas enfermedades, algunas no. Entonces, ¿por qué? Porque son fortalezas. Vos las creíste dentro de tu esquema pensante. Por eso la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar tu manera de pensar. La palabra arrepentimiento no es llorar, tirarte con el látigo encima y decir, sí, pobre de mí, soy una basura. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Jesucristo dijo, arrepiéntanse. Eso es metanoia, cambiar tu mente. Pero tu mente está llena de estructuras, cosas que
fueron conjunto de tu vida, de lo que te enseñaron, de lo que viviste. Eso te formó de cierta manera y te limita a que Cristo sea revelado en tu vida. Por lo tanto, tenemos que romper esas barreras. O sea, tenemos una gran batalla hacia afuera, porque cuando salimos afuera encontramos que hay principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, espíritus diabólicos que están operando en las vidas de las personas. Sí, pero también hay una batalla interna. O sea que estamos en medio de una guerra, allá afuera, acá adentro. ¿Y a usted le parece que salgamos a una guerra sin armas cuando tenemos dos guerras, una acá y otra, una interna y una externa? Necesitamos armas. Y muchos cristianos andan ahí sufriendo, porque vos les preguntás, ¿cómo anda, hermano? En la lucha. Hasta te lo dicen que están en una batalla, ¿viste? Pero no tiran un tiro. No le pegan a nada. ¿Por qué? Porque están en una lucha, pero ¿saben qué están diciendo? No tengo armas. Entonces, todos los balazos me los como. No tengo con qué pelear. Por eso es que necesitamos conocer cuáles son nuestras armas. Ahora, hay armas defensivas y hay armas ofensivas. Hay ciertas armas que son para defenderse. Si yo me pongo un chaleco antibalas, eso me va a defender. Pero yo no le hago nada al enemigo. Me defiendo yo. Puedo tener el escudo, como dice después más adelante, ¿no? Toda la armadura de Dios, que Pablo está describiendo una armadura de un soldado romano. Puedo tener el escudo, pero eso es un arma defensiva, no es un arma de ataque, no es un arma de ofensiva. Entonces yo quiero que veamos algunas armas. Principalmente, bueno, hoy voy a hablar de una, porque inclusive Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Usted sabe que estamos en una batalla? Hasta conquistar las cosas por fe es una batalla. Y para esa batalla usted necesita armas. Diga conmigo, armas. Bien, ahora hay armas poderosas. En el Señor le vamos a ir hablando todos estos domingos, por ejemplo, como el nombre de Jesús. Saber la autoridad que hay en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque dice que Él tiene un nombre sobre todo nombre. O sea, cuando decimos en el nombre de Jesús, ahí hay un arma que yo no digo, acá viene Juan Pirulo, digo en el nombre de Jesús. Hay un poder, ese es un arma de la que puedo utilizar. Hay un arma que es la de la oración. Entonces tenemos un arma poderosa que es orar. Y orar efectivamente también. No es que sí, porque yo oro 5 horas por día. Sí, pero tu vida es un desastre, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no estás orando efectivamente. Tenemos una poderosa arma que es orar, ir a la presencia de Dios. Todas las oraciones efectivas, no necesariamente tienen que ser largas, pero tienen que ser efectivas, que salen de acá y que vos hablás en presencia de Dios y le pedís al Señor y el Señor obra en tu vida. El Señor te ministra. Hay veces que vas a ir a orar y no vas a decir nada, pero expresás o abrís tu corazón de cómo estás con el Señor. Y el Señor, por medio de la oración, puede hacer poderosas cosas. El Señor nos pidió que oráramos por todos, que oráramos por afuera, por los gobernantes inclusive. ¿Por qué? Porque hay una lucha externa. Pero también pidió de que oráramos por nosotros. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna también y tenemos que orar. Entonces esa es una poderosa arma también. Pero hoy quiero hablarle, vamos a hablar del arma de la alabanza. Usted sabe que no ponemos acá las canciones solamente para hacer tiempo para que llegue este momento. No, esto tiene mucho que ver y es poderoso, la alabanza. Entonces, pero hoy quiero hablarle del arma que es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que nuestras palabras tienen poder? Lo que vos decís tiene poder, nuestras palabras tienen poder. Todo lo que decimos es muy importante. Salomón dijo que la vida y la muerte estaba en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a comer o voy a disfrutar de acuerdo a lo que hayas hablado. Pero eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Entonces, nosotros podemos hablar un montón de cosas, pero qué importante sería que una de las armas que yo tengo para hablar sea palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, lo que Él declaró, sus promesas, lo que Dios puso y lo dejó por escrito, todo el universo fue creado por medio de la palabra. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo fue creado por medio de la palabra de Dios, no cualquier palabra. Entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era bueno. Primero Dios dijo, después lo vio.
todo lo que está acá, y dijo Dios sea esto, y dijo Dios crea la tierra animales, y salgan las plantas, y vuelen las aves, y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo Dios primero lo habla y después se termina viendo. Entonces, hay un arma poderosa que nosotros, usted y yo tenemos, y es recurrir a la palabra de Dios. No a cualquier palabra, a la palabra de Él. Porque todo este universo fue creado por su palabra. Por lo tanto, cuando recurrimos a esa palabra, estamos buscando una palabra que creó el universo. No estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo esa palabra que constituyó todo el universo. ¿Me sigue? Usted puede decir lindas frases de filósofos, sí, porque dice Hoyo, ten paz contigo mismo y estarás en paz con los demás. No lo conoce a Hoyo. Bueno, el Dalai Lama dijo que tú y el universo se unan para el amor constante entre todos los hermanos. Y vos decís, ay, qué linda frase, ¿no? Y algunos ponen frases en Facebook que ni saben de quién es. Ni los conocen, pero ay, sonó de lindo esto, ¿no? Y no digo que sea malo, ¿no? Un proverbio chino. Acá hay que pagar tiki-taka. Frases, proverbios chinos, hindúes, filósofos, que usted puede recitar muchas frases, refranes, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Usted puede recitar Martín Fierro si quiere, puede cantar la letra de un lindo tango que habla, y son muy buenas cosas, sí, pero no tienen el peso que tiene la palabra de Dios. No son armas, pero la palabra de Dios sí es un arma. No cualquier palabra, no frases, no filosofías, no, palabra de Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué es tan importante? Porque esa palabra es de peso eterno, no cambia, no trasciende, todos los demás se mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la que funda todas las cosas. Por lo tanto, cuando vos hablas palabra de Dios, no cualquier cosa, sino que dice, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la promesa de Dios, que por sus llagas hemos sido curados. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vos no estás diciendo cualquier cosa. Vos no estás diciendo un refrán que te salió en el chocolate Felford, una frasecita. No, vos estás diciendo la palabra de Dios. Ni siquiera la tuya. Estás poniendo en tu boca un arma. ¿Por qué es un arma? Dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Sabe lo que es la palabra de Dios? Un martillo que rompe la piedra. Algunos tienen un cascotón y cuando la palabra de Dios te pega, te pegó y te desacomodó un poco. Y a veces te tiene que pegar varias veces, ¿no? Porque si la estructura es fuerte, ¡pam! Y ¡pam! Y ¡pam! Hasta que por ahí se te desarma la estructura, esa fortaleza que tenés en la mente. Pero dice que la palabra es como un martillo, que golpea. Entonces por eso a algunos no les gusta venir a la iglesia. Porque dicen, no, es que parece que el pastor a alguien le contó y me está pegando a mí. Deje de pegarme. No, es la palabra. Es la palabra que quiere romper eso, porque en realidad quiere lograr cosas en tu vida. Quieres que ganes la batalla, no que sigas ahí, nunca ganando nada. Quiere que ganes la batalla, por eso la palabra rompe. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Recuerde esto, por favor, para lo que voy a decir dentro de un ratito. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Es viva, no es una palabra muerta, es viva. ¿Cómo es la palabra? Viva. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra es como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabe lo que hace cuando viene la palabra? Tenemos una lucha interna, ¿recuerdan, no? Y no sé, por ejemplo, ahora todos, quizás por el espíritu te decía, pasá, tomá un sobre, sembrá, porque pero tu alma me decía, no, porque no sé si voy a tener, qué sé yo. ¿Y saben por qué muchos se animan a veces? Y pasan y siembran o hacen algo. ¿Por qué? Porque hay una palabra, la palabra de Dios, entra y separa las cosas. Mira, estas son tus emociones y esto es del espíritu. Ahora, ¿qué hace esa división?
Porque a veces nosotros tenemos un lío adentro y será de Dios, no será de Dios, se me ocurrió a mí, ¿qué será? ¿Sabes lo que hace? La palabra entra como una espada de dos filos y separa. Estos son tus emociones, esto tiene que ver con tu alma, pero esto es del Espíritu. Entonces, cuando la palabra entra, vos ya no te guías por el alma, sino por lo que dice la palabra, y eso es ser una persona espiritual. Una persona espiritual no es, ¡oh! Y vos decís, ¡ay, qué espiritual! No, es una persona que utiliza el arma de la palabra, porque la palabra hace eso, es un arma, es una espada que lo que hace es separar en esa lucha interna que vos tenés. La palabra es la que te va a dividir tus emociones, tus pensamientos, tu razonamiento, tu voluntad, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, cuáles son los pensamientos de Dios y cuál es la esencia espiritual de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que separa eso para que no tengas esos problemas? La palabra. La palabra es una espada. ¿Por qué la palabra es viva y eficaz? Porque la palabra es Cristo. Juan decía en el capítulo 1 de los Evangelios, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, o el verbo. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo vimos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Y de su gracia tomamos todos, gracia sobre gracia. Quiere decir que esa palabra que usted va a declarar o que va a poner en su boca es viva. ¿Por qué es viva? ¿Por qué no es una palabra muerta? Porque es Cristo mismo lo que está soltando. Es Cristo, por lo tanto Cristo es vida. Él es la vida. Entonces cuando soltás una palabra, pero palabra de Dios, estás soltando vida a cualquier cosa. El Señor Jesús tiene la posibilidad de darle vida a lo que estaba muerto. Él tiene el poder de la resurrección. Por lo tanto, cuando vos pones palabra, no cualquier frase, sino la palabra de Dios en tu boca, estás usando un arma que trae vida, porque la palabra es viva y es eficaz y separa las cosas. Entonces estás declarando a Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 17, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay una palabra, la palabra de Dios es una espada. Entonces, yo no puedo ir a la guerra, ya sea externa o sea interna, sin palabra. Entonces hay gente que le falta palabra de Dios. Hermano, comparta ver una palabra que Dios le haya ministrado. No sé, y buscan en la Biblia para acá, para allá. ¿No tenés una palabra? ¿Hay una palabra en tu vida? ¿No tenés una palabra para declarar? ¿No tenés un versículo que haya ministrado tu vida del cual vos te puedas parar firme en algún momento de crisis? Por eso es que estás desarmado. Entonces vas a la guerra sin nada. Necesitas tener palabra. Las batallas se ganan con la palabra de Dios. Las batallas externas y las internas se ganan con la palabra de Dios, con esta arma, la espada. Podemos tener armas defensivas, pero tenés que tener la ofensiva y esa es la palabra de Dios. Cuando Satanás vino a tentarlo a Jesús, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le decís a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. ¿Qué le chapeó? Palabra. Sacó enseguida la palabra. Jesús dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tu vida no depende solamente de la milanesa que te comés al mediodía. Depende de una palabra que sale de la boca de Dios. Y si no tenés palabra de Dios, quiere decir que andás desarmado y no podés luchar ni contra el demonio. No, que no se me manifieste ningún demonio, no vaya a ser que me ataque. ¿Sabes por qué? Porque no tenés palabra. Tenés miedo a meterte a ciertos lugares. No hay problema, tenés palabra, estás armado. Tenés luchas internas, pero como te falta arma, palabra, no podés solucionar cosas que tenés adentro. No lo puedo perdonar todavía y no sé cuándo lo voy a perdonar. Te falta palabra. No estás declarando palabra de Dios ahí adentro. La palabra separa el espíritu del alma. Es que yo no lo siento, no sé si, todavía no lo siento de hacer. Todavía te estás guiando por el alma. Cuando tenés palabra, vos decís, pará. La palabra de Dios dice esto. Entonces voy a hacer de acuerdo a lo que dice su palabra. Y eso separa las cosas y te hace ser una persona espiritual. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo enfrentó con la piedra. Lo último que nosotros recordamos es que desde la historia de chiquitito que vamos a la escuelita bíblica, es cuando David vence a Goliat, que le tira una piedra de un hondazo y se lo da acá,
y se cae, y entonces David agarra la espada y le corta la cabeza. Pero en realidad tuvieron una lucha de palabra. Recuerden esto, Satanás y Jesús. Satanás viene a tentarlo a Jesús. Y las 3 veces con las que la tienta, Satanás le dice, mirá, hace esto. Y Jesús responde, escrito está. 3 veces. La tercera vez, la segunda vez dice que lo lleva a un pináculo y le dice, mirá, tírate de acá. Porque escrito está, le dice Satanás. O sea, conoce la Biblia mejor que algunos. Satanás le dice, mirá, porque escrito está, él mandará a sus ángeles y te recogerá. Y dice Jesús, sí, pero también escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué fue? Una lucha de palabra. ¿Y qué citaban? La palabra de Dios. Porque es la palabra que constituyó el universo. Es una palabra poderosa. Ahora, cuando David se va a enfrentar a Goliat, todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Un gigante, con toda su armadura. Nadie lo vio pelear a Goliat jamás. Goliat no tiró un solo puñetazo, no hizo nada. Él se paraba y todos los días boqueaba. ¿Qué hacía? Ustedes, no hay nadie que me venga a enfrentar, ustedes son unos miserables, estos judíos, israelitas, pobres, mediocres, no sirven para nada, no hay nadie que me venga a enfrentar. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel estaba amedrentado. ¿Por quién? Por palabras que le decía el enemigo. Cuando David escucha las palabras que decía él, se levanta y también le responde con palabras. Pero ¿quién es este filisteo incircunciso? Ahí tiene un lindo insulto bíblico para hacer. Es decir, pero mirá, vos filisteo incircunciso, hijo de Jezabel. Bien bíblico. Mira, ahí está, usted quiere insultar con palabras. Mirá, vos hijo de Caín. Entonces, usted, dice David, pero ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar así a los ejércitos, a las tropas de Jehová de los ejércitos? Entonces va y cuando se para delante de Goliat, léalo usted después en su casa, hay toda una lucha de palabras. Dice, pero ¿y este pobrecito que viene acá? ¿Qué, yo soy perro? Le dice Goliat, para que vos vengan con palos y piedras. Hoy voy a entregar tu carne a que se la coman los buitres, le dice Goliat a David. Pero David, que porta palabra de Dios, le retruca, le dice, mira, hoy Dios va a entregarte en mi mano y voy a cortar tu cabeza y la de todos los filisteos que están atrás tuyo también, y se las van a comer las fieras del campo y las aves, van a venir a comer los cuerpos de todos ustedes, porque vos has desafiado a los ejércitos de Jehová. No vengo con vos con espada ni jabalina, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, eso era palabra. ¿Sabe qué fue? Una lucha de palabras. ¿Con qué ganó David? Con esto. Lo último fue la onda. Nosotros queremos que se caiga el gigante y entonces alabar y cantar con los panderos. Sí, Jehová es bueno. No. Lo que Dios quiere es que uses el arma de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que usted dice cuando pasa situaciones? Crisis. ¿Qué es lo que usted habla? Recuerda que tiene una lucha interna y una externa. ¿Qué es lo que usted se dice cuando pasa ciertas cosas? No ve, yo siempre soy el mismo, a mí todo me sale mal, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a poder. ¿Qué es lo que usted se dice? Es que yo, pobre de mí, una desgracia en mi vida, es que nunca me voy a sanar de esto, es que Dios nunca va a poder hacer esto, es que yo no sé si voy a poder. ¿Qué es lo que usted se dice? ¿Qué es lo que habla por dentro? ¿Qué se está hablando? ¿Habla eso o habla palabra de Dios? Porque de eso también depende de lo que usted hable afuera. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Por lo tanto, cuando usted tiene que ir a luchar hacia afuera, ¿qué va a hablar? Lo mismo que se estuvo hablando por dentro. Sí, una desgracia, este país está todo mal, y está todo feo, y sí, no sé a dónde vamos a parar. ¿Sabe qué fue eso? Todo lo que se estuvo diciendo por dentro, o lo que escuchó que Goliat le decía, por las noticias, donde sea. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no tenemos un arma, no hay palabra en tu vida. ¿Te sabes algún versículo de memoria? Hay una palabra en vos. Como decía antes, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Damián. Jehová será tu guarda. Él será tu sombra a la mano derecha. Entonces, hay
¿Hay una palabra en tu vida? Los que confían en Jehová no serán avergonzados. No hay arma forjada contra ti que te venza. Pasarás por el fuego, por el agua, pero no te quemarás, dice Dios, porque Él te tiene en su mano. Vos sos como la niña de sus ojos. Dice el Salmo 3 que eres el que levanta nuestra cabeza. Dice el Salmo 91 de que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. ¿Hay una palabra en su vida para declarar en algún momento? ¿O usted no tiene palabra para pelear? Si usted anda desarmado y lo único que sabe es un refrán del Martín Fierro, hermano, comience a leer Biblia, porque la única palabra que Dios respalda es la suya. Dios respalda su palabra. Cuando vos declarás palabra, lo estás comprometiendo a Dios para que haga lo que dice su palabra, porque Él ya lo dijo y lo dejó escrito. Por lo tanto, cuando vos peleas con esa arma, siempre vas a ganar. Siempre vas a ganar, porque Dios respalda su palabra. No lo que vos pensás, no lo que vos decís, sino que decís lo que Él dice. Si vos decís su palabra, Él está comprometido, porque es su palabra. Centro Cristiano Vida Plena.